gusto tenerlos por acá. Vamos a comenzar nuestro trabajo en cuanto a la materia de sociales. Si el ministerio autorizó este día poder reanudar las clases, va a escribir la fecha de hoy, que es jueves 13 de octubre, que es en el momento en que estoy haciendo el video. Pero si no es así, usted actualiza la fecha el día en que recibió la clase a través del video en línea. Muy bien, vamos a iniciar. Ponemos sociales. El contenido que vamos a desarrollar esta mañana se llama cambios que se dan en el clima. Por ejemplo, los cambios que tiene el clima es la estación lluviosa, que es el invierno, la estación seca, que es el verano, y en otras partes de nuestro continente que se da la estación donde florecen muchos árboles, que es la primavera, ¿verdad? Y el otoño, cuando todos los árboles comienzan a botar sus hojas. Prácticamente estas dos estaciones no las vemos bien marcadas en nuestro país. Las que sí podemos notar claramente son las primeras, el invierno, que es la época que estamos ahorita, y el verano, ¿verdad? Que es la época seca. Muy bien, sobre eso vamos a hablar esta mañana. ¿Qué te parece? Bastante interesante, ¿verdad? Entonces, para continuar, te pido que leamos lo que nos ponen acá. Dice, colorea las dos estaciones que se dan en el año en nuestro país. Tenemos la estación seca, que se llama verano. Tenemos la primavera. Tenemos el otoño y la estación lluviosa, que la conocemos como invierno. Entonces, pone la indicación, copia las 4 estaciones y vas a colorear de las 4 solamente 2, que son las que se dan en nuestro país, ¿verdad? Muy bien, luego vamos a leer esta parte de acá que nos ponen donde dice, en la naturaleza existen muchos cambios y aquí se lo pones con N, por favor, le puse M, pero es una N acá. Es una N. En todas partes del mundo, se dan por medio de las estaciones climáticas, ¿verdad? Entonces, podemos ver que nuestra naturaleza tiene cambios, ¿sí? Así como vemos un arbolito que desde pequeño lo hemos visto crecer, ahora es un árbol ya bastante grandecito, ¿verdad? La naturaleza va cambiando. De repente en un lugar donde estaba todo prácticamente sin árboles, llegaron unas personas y llegaron a sembrar arbolitos. Conforme pasaron los años, estos árboles crecieron y formaron un bosque. Entonces, se dio un cambio positivo en la naturaleza, ¿verdad? Existir un pequeño bosque a través de los años. También se dan cambios negativos. Por ejemplo, había un bonito bosque y de repente lo llegaron a talar todos. Entonces, ese lugar quedó árido. Se dio otro cambio, no directamente hecho por la naturaleza, sino por las personas, ¿verdad? Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en las estaciones climáticas, que ya tienes una idea cómo se llaman, ¿sí? Muy bien, escribimos esta información que te acabo de explicar con los recortes que tienes a la mano. Vamos a trabajar con ellos. Primero vamos a ver qué es la estación seca. La estación seca es aquella donde pasan algunos meses que no llueve, que hace bastante calor, ¿verdad? Y se le llama verano, ¿sí? Entonces, muchas personas ya van a vacacionar en los meses de abril o marzo y buscan ir a la playa, ¿verdad? Como un lugar favorito para irse a refrescar, convivir en familia. Aquí en nuestro país tenemos muchas playas bonitas donde más de alguna conoce, ¿verdad? Donde ha ido a compartir en familia. Nos hemos dado un buen chapuzón en las aguas, ¿verdad? De las playas. Nos hemos refrescado con agüita de coco y hemos disfrutado de una minuta, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos encanta a los niños? Disfrutar de la playa, el agua, ¿verdad? Entonces,
Este momento donde mayormente visitamos la playa, tenemos algunos días de vacaciones, se da durante la estación seca llamada verano. Y dice que el verano son los días soleados, donde más se siente el sol, y también son días calientes, días calurosos, ¿verdad? Que a veces hasta en la noche no se puede dormir por lo fuerte del calor. Y como te explicaba, decían que muchos van a la playa, ¿verdad? Entonces escribimos esta información, pegamos el recorte y describimos la estación seca, tal como te lo explicamos acá. Luego vamos a ver la estación lluviosa, llamada invierno, que es la que estamos ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en la estación lluviosa donde sí llueve mucho y hemos tenido muchas tormentas bastante fuertes y como manera preventiva se han suspendido las clases, ¿verdad? Bendito Dios aquellos que no viven en lugares de alto riesgo, pero hay compañeritos que sí, que prácticamente se está en la vigilancia del crecimiento de algún río o de algún paderón donde está cerca la casa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, en esta época lluviosa, donde se presentan temporales, tormentas eléctricas, ¿verdad? Depresiones tropicales, y se describe donde dice llueve y es más fresco, ¿sí? En algunas partes nieva, que significa que en algunas partes altas de nuestro continente americano, llamámosle Canadá, Estados Unidos, México, algunas partes de México cae nieve, porque son lugares que según el relieve quede muy alto y entre más alto está el relieve, hay mayor humedad y las temperaturas son muy bajas, ¿verdad? Aquí en nuestro país, yo creo que más de alguna ha visitado Chalatenango, el Pital, donde se caracteriza por un lugar bastante fresco, ¿sí? Entonces, más hoy en la época lluviosa es mucho más fresco que otras partes. Entonces describimos la estación lluviosa, que es donde llueve bastante y la temperatura es bien fresca, ¿verdad? Luego decimos que por su ubicación en el mundo, el país cuenta únicamente con 2 estaciones. ¿Qué significa? Que acá en nuestro país, El Salvador, solo podemos evidenciar bien marcada 2 estaciones, la estación seca llamada verano, que se da desde noviembre a abril, ¿verdad? Ya prácticamente hemos comenzado a sentir también algunos, ahí en el mes de octubre, los vientos, ¿verdad? Y es una característica de que el invierno se está despidiendo y viene la época seca, ¿sí? La época o la estación de verano que cubre los meses de noviembre a abril. Posteriormente tenemos la época lluviosa, el invierno, que esta ocurre desde mayo hasta octubre, el mes que estamos ahorita teniendo, ¿verdad? Se está dando bastante la época lluviosa, llamada también época de invierno. Entonces copiamos esta información en nuestro cuadernito también. La primavera. La primavera, prácticamente según tú ves en el recorte allí, son donde los árboles florecen, echan abundantes hojas con flores, ¿verdad? Y la vegetación se viste de colores, con muchos animalitos, ¿verdad? Y la mayoría de las plantas tienden a florecer, ¿verdad? Prácticamente, te repito, aquí en nuestro país no lo vemos bien marcada la primavera, sí, pero sí podemos ver que algunos árboles como florecen, ¿verdad? Entonces dice que las plantas florecen y los campos están verdes, tal cual puedes ver acá en el dibujito que te presentamos, ¿verdad? Hay muchos arbolitos con flores bien llamativas, el pasto también florece, ¿verdad? Bastante. Entonces esto es propio, característico de la primavera. Y por último tenemos la estación de otoño. Mira, ¿qué te dice esta imagen? ¿Qué me puedes decir de ella? ¿Qué ves en el arbolito? ¿Lo puedes ver lleno de hojas? Prácticamente no, ¿verdad? El suelo se ve un poquito ya oscuro, ¿sí? Entonces puedes observar que aquí el árbol
está botando sus hojas porque hay mucho viento. Entonces el árbol necesita de renovar sus hojas y aprovecha la época del otoño para poder hacer todo ese cambio, botar sus hojas ya maduras, ya bastante secas, para poder emprender, ¿verdad? Las nuevas hojas que son verdecitas, pero durante el otoño ellos tienden a botar sus hojas. Por eso dice acá, mire, hay muchos vientos y los árboles dejan caer sus hojas. Es lo más característico, ¿verdad? De la época de otoño. Sí, entonces podemos diferenciar entre la primavera y el otoño. Podemos ver que hay mucha diferencia entre ambos, ¿verdad? Entonces son dos de las estaciones que nosotros no podemos ver acá en nuestro país. Ahora te voy a explicar la tarea. Esta tarea la vas a hacer en una página de papel bond y la vas a engrapar a la guía, ¿verdad? De la semana 9. Dice, dibuja la época lluviosa y la época seca que se dan en nuestro país e investigar. ¿Qué vas a investigar? ¿Qué cambios se manifiestan en la naturaleza, tanto en la estación seca como en la estación lluviosa? Muy bien, acuérdate que durante el invierno se dan muchos cambios en la naturaleza, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, la vegetación está más verde, las plantas crecen y los ríos aumentan sus cauces, ¿verdad? Prácticamente los cerros se reverdecen cuando se comienza a dar la época lluviosa, ¿verdad? Los manantiales de agua comienzan a llenarse. ¿Por qué? Porque prácticamente la tierra necesita lluvia para que ésta pueda seguir con vida. Entonces, muchas características que se manifiestan en la naturaleza en la época lluviosa es que reverdece toda su vegetación, ¿verdad? Y en la época seca, bueno, en esta época el calor aumenta, ¿verdad? La vegetación se torna un poco amarilla y las personas aprovechan para disfrutar de las playas, ¿sí? Entonces puedes ver, pues, hay una gran diferencia entre la época lluviosa y la época seca. Entonces, te invito a que hagas tu tarea en una página de papel bond. Cuando la hayas terminado, coloreadita, hayas revisado cómo has escrito, ¿verdad? Tus preguntas con las respuestas, la engrapas a la guía, ¿verdad? Para que me la entregues completo. Muy bien, esta ha sido por hoy la clase de sociales. Espero que te haya gustado e investiguemos un poquito más sobre las estaciones del año, que es cambios que se dan en la naturaleza. Ha sido un gusto, nos vemos, hasta luego.